Hola, mi nombre es Carla Cristal Michel Campaña y presento el avance de mi tesis doctoral, titulada El mentoring o acompañamiento en el proceso de educabilidad de los alumnos de COBAES 28, Dr. Fernando Uriarte. La investigación surge al identificar estudiantes con bajo rendimiento académico, desmotivación, inasistencia, dificultades familiares y falta de un proyecto de vida. Ante esta situación, se propone el mentoring como una estrategia de acompañamiento cercano, basada en la escucha, la empatía y la orientación, para fortalecer las potencialidades de los jóvenes y favorecer su permanencia escolar. La pregunta que orienta el estudio es: ¿cuáles son las características y aportaciones fundamentales del mentoring, desde un marco teórico y metodológico, para la didáctica y la práctica docente? El objetivo general consiste en analizar las bases teóricas y metodológicas del mentoring como estrategia innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando las necesidades actuales del sistema educativo y del contexto social de los estudiantes. Metodológicamente, la investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, porque busca comprender las experiencias, opiniones, emociones y cambios observados en los participantes. El método seleccionado es la investigación-acción, sustentada principalmente en los planteamientos de Kurt Lewin, Kemmis y M.Z. Gard. Este método permite investigar una problemática educativa y, al mismo tiempo, intervenir para transformarla. Su desarrollo comprende 4 momentos: planificación, acción, observación y reflexión. Los participantes intervienen activamente en su propio proceso de mejora. El estudio se ubica en la línea de investigación denominada Procesos de Educabilidad en la Formación de los Jóvenes. Se sustenta en el enfoque existencial humanista y centrado en la persona. Desde esta perspectiva se retoman 3 actitudes propuestas por Carl Rogers: la congruencia, la aceptación positiva incondicional y la empatía. La unidad de análisis corresponde al plantel COBAES 28. La muestra es no probabilística y por conveniencia, integrada por 75 estudiantes. Con ellos se desarrolla un programa de intervención mediante actividades vivenciales, reflexivas y colaborativas, orientadas al conocimiento personal, la expresión de emociones y la construcción de relaciones respetuosas. Para recopilar la información se emplean la observación directa y participante, el diario de campo, las entrevistas personalizadas y los cuestionarios de pretest y posttest. El pretest permite conocer las condiciones iniciales. El posttest ayuda a identificar los cambios después de la intervención. Las entrevistas recuperan individualmente las experiencias y percepciones de los estudiantes. La combinación de instrumentos favorece la triangulación de la información. Los datos cualitativos se organizan y analizan mediante el programa Atlas-T. Este software permite identificar indicadores, establecer códigos y construir redes semánticas. Las categorías centrales son acompañamiento, educabilidad y proximidad, vinculadas con la escucha, la disponibilidad, la empatía y el desarrollo integral. En conclusión, esta metodología permite comprender la realidad de los estudiantes y actuar sobre ella. El propósito no es solamente mejorar el rendimiento académico, sino lograr que los jóvenes se sientan escuchados, valorados y acompañados. Así, el mentoring se plantea como una estrategia humanista que puede fortalecer la práctica docente, la permanencia escolar y la formación integral de los alumnos. Muchas gracias.